Bienvenidos de nuevo a un programa de oración y sanidad. Soy Julia y tengo el honor de que me acompañe en este día mi querida amiga Sara. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal? Hola, Julia. Encantada de estar contigo. Sabes que es un gozo hablar del Señor, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Encantada de estar contigo. Y Sara, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues un tema que tú conoces muy bien y me gustaría que nos compartieras mucho sobre este tema, porque además está muy en auge y se está dando en cantidad de personas en esta población. Dicen una tercera parte en España tienen problemas de ansiedad. Correcto. Ansiedad. La ansiedad. Hoy vamos a hablar de venciendo la ansiedad. ¿Sabes, Sara? Yo solía tener problemas de ansiedad, de temor en mi vida, pero gracias a Dios, hoy puedo estar tranquila de que ya no me tengo que preocupar por esa ansiedad, porque Dios me ha dado el regalo, uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado es su paz. Amén. Hermoso, hermoso. Sí. Y ¿sabes una cosa? La paz de Dios no es algo que recibamos automáticamente. Cuando Dios nos da o nos provee de algo bueno, siempre hay una oposición. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero nosotros tenemos la vida abundante de Cristo. Entonces, la paz no es algo que experimentemos automáticamente, es algo que tenemos que buscar cada día y rendirnos. En la palabra dice, busca la paz y síguela. Entonces, pero cuéntanos, Julia, ¿cómo fue que tú llegaste a ese punto de entrar en una crisis, en una ansiedad? ¿Por qué en tu vida, qué fue pasando para llegar ahí? Bueno, tenemos que tener claro que la ansiedad es inculcada por el enemigo. Desde que nacemos, nacemos bajo el sistema de este mundo y nos enseñan y somos desarrollados a preocuparnos por cualquier cosa. Entonces, como te he comentado en otros programas, yo vine de una familia disfuncional. Entonces, cualquier cosa que pasaba, incluso después de haber nacido de nuevo, incluso después de que Jesús viniera a mi vida, cualquier cosa que pasara, yo enseguida me ponía en el peor escenario posible. Entonces, ¿Te quedaste dañada? ¿Te quedaste...? claro, es que como fue un trauma por lo que yo pasé, entonces mi corazón era nuevo, pero mi mente no estaba renovada. En mi caso fue diferentes cosas que contribuyeron a que yo entrara en una ansiedad muy fuerte. Yo pienso, Julia, que normalmente llegar a un estado de ansiedad tiene mucho que ver con la preocupación, con el temor, cómo voy a hacer este trabajo, cómo voy a pagar un alquiler. A veces la vida se pone difícil. Hay personas que lo tienen duro, ¿verdad?, del día a día. Y quizás lo que tú dices, ¿no?, todo eso, ese pensamiento, todo eso que está viniendo, es como que te presiona, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que cuando entra un pensamiento erróneo en tu mente, ¿vale?, y le das cabida a ese pensamiento, entonces te dejas llevar por lo que este pensamiento erróneo te está diciendo. Claro, si yo me creo esas mentiras, si yo me creo todo, que no hay solución, que no voy a poder salir de ahí, que será de mi vida, que me echarán de la casa, ¿yo cómo me voy a sentir? Exacto. Estresada, preocupada. Exacto, y es muy importante ver cómo el ser humano funciona. Por culpa del pensamiento erróneo, la persona cree que sabe lo que necesita. A mí han venido personas y me han dicho, ora Julia para que Dios me dé más dinero, porque si me da más dinero todo va a ir bien. O ora por favor para que me deshaga de esta enfermedad, porque entonces voy a tener paz. O para que el Señor me ayude a reconciliarme con mis familiares, porque entonces voy a sentirme bien.
Pero eso es realmente un pensamiento erróneo. Un pensamiento erróneo es creer que necesitas algo para estar bien. Entonces, la Biblia nos enseña en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos llegar a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ¿sabes la palabra? Que no os conforméis a este siglo, la palabra conforméis en griego significa entrar en un molde. O sea, no os moldeéis. Es como, tú quieres decir, por ejemplo, vivimos en una sociedad que si no tienes un buen coche, una buena casa, si no tienes muchos medios, como que eres inferior, como que no vas a ser feliz, como que estás en una situación inferior y eso te crea estrés. ¿Quieres decir eso o lo entendí? Sí, también quiero decir, voy a ir un poco más allá, ¿vale? Porque todos sabemos que el mundo busca el dinero, busca la fama, busca el bienestar, pero voy a ir un poco más para allá. Imagínate que sientes síntomas en tu cuerpo, ¿vale? Entonces tú piensas, sí, como cristiana piensas, el enemigo me está atacando. Pero hay algo más importante que tienes que darte cuenta qué está pasando en tu mente cuando están llegando estos síntomas. El enemigo sabe que si pone en tu mente cuáles serán las causas de la enfermedad, duda. exacto, empiezas a tener temor de cuáles son las causas, qué es lo que me puede pasar si esto. Voy a ir al médico, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo siento gripe o siento síntomas de resfriado. El sistema de este mundo, y como hemos sido creados, es, bueno, me voy a apartar de todo el mundo, me voy a meter en la cama, voy a tomar paracetamol y mucho líquido, así se me van a ir los síntomas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Toma mi medicina. Entonces, tendríamos que renovarnos la mente de tal forma que no seamos ni hagamos las mismas cosas que hace las personas de este mundo. ¿Cómo tú entendiste y empezaste a salir o empezaste a dar los primeros pasos para salir de esa situación? ¿Tiene que ver con los pensamientos? Correcto, Sara. Primero te voy a decir que los síntomas de la ansiedad son muchos, muchos. Empieza por psicológicamente te sientes abrumado. Te sientes que lo que está delante de ti es una montaña muy grande y que no ves salida. Después, fisiológicamente, hay síntomas. Tu corazón empieza a latir rápidamente, sientes dolor muscular, tienes fatiga. No duermes bien. Duermes fatal. Al no dormir bien, eso hace que al día siguiente estés más cansada. Es un cuadro... Es un cuadro muy complejo. Y claro, en mi caso, pues fue por varias cosas. Primeramente porque en el trabajo que yo estaba quería complacer a todo el mundo, tenía miedo al rechazo, tenía miedo a que me dijeran no lo has hecho bien, miedo a fallar. Entonces yo me esforzaba más de mis límites y eso trajo un cansancio. Por otro lado, empecé a sentir síntomas y fui al médico por síntomas en mi cuerpo. Yo pensaba que tenía una enfermedad grave y el médico me dijo, Julia, ¿estás bien? Pero yo me quería autodiagnosticar, entraba en Google, ¿qué síntomas Casi son buscando una enfermedad, Exacto. ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y llegó un momento que me obsesioné. Hasta que un día Sara iba por la calle en Ámsterdam y de pronto, de la nada, vino hacia mí un ataque de pánico, Sara, que yo pensaba que me iba a morir, que no podía respirar. Todo el mundo alrededor mío andando y yo pensaba, empecé a llorar en medio de la calle. ¿Qué pasó, Sara? Que a partir de ahí dejé de preocuparme por los síntomas que tenía y empecé a preocuparme por los ataques de pánico. Se estaba creando en mí una fortaleza. Una fortaleza.
Exacto. Yo creo que tengo un poco de idea que es una fortaleza, porque también los pensamientos, cuando tenemos un hábito de ir pensando siempre las mismas cosas, en el cerebro las neuronas crean como un surco. Correcto. ¿No? Y entonces viene cualquier circunstancia y el cerebro pum, busca ese camino para reaccionar y pensar. ¿Eso tiene que ver con una fortaleza? Es una fortaleza. La fortaleza en la edad antigua, según la palabra fortaleza griega, era pues un fuerte o un castillo Con sus rodeado con murallas, unos murallas. que inexpugnable lo más Exacto. posible. ¿Cuál era el propósito de esa fortaleza? Mantener lo malo afuera y proteger lo bueno adentro. ¿Qué pasa con las fortalezas de Satanás? Que es al contrario. Es una fortaleza es una parte de tu cerebro donde un pensamiento en particular Coge fuerza. se repite, ese Exacto. pensamiento, y llegas a aceptarlo. Y cuando aceptas ese pensamiento, Estás debajo de lo que estás pensando. está creando una fortaleza de creencias que vas a defender fuertemente, como una muralla. Entonces, ¿qué pasa? Que al final estás dejando lo malo dentro y lo bueno lo estás dejando fuera. Pero Julia, para las personas que nos están escuchando y que quizá están en un proceso, en una situación, que a lo mejor no han llegado a un problema de ansiedad por los mismos motivos, pero quizá los mismos patrones, pero diferentes motivos, ¿cómo podríamos, cómo nosotras, en ese caso tú que has tenido la experiencia y has salido victoriosa de eso y eres una persona nueva, que los pasos que ibas dando, ¿verdad? Que sobre todo basados en el fundamento que Dios nos ha dado, ¿no? Porque Él es el que nos va hablando, diciendo lo que nos conviene, lo que es bueno para nosotros. Correcto. Sara, las fortalezas, por mucho médico que vayas, por muchas medicinas que te den, que te ayudan al principio, al final la raíz de la fortaleza es más profundo y al final tienes que recurrir a Dios porque Él es nuestro creador. En Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Amén. Entonces, si tienes una fortaleza basada en la palabra de Dios, esa es la fortaleza que tienes que defender. Esa es la buena fortaleza que traerá paz a tu vida. Podríamos decir que estás fundamentando tu vida con una base correcta. Porque si yo me dejo de llevar mis decisiones, mis pensamientos, y no es una base buena, todo lo que edifica encima no va a ser bueno para mí, no va a ser firme en mi vida. No construyo una vida firme, sólida. Y la palabra es muy claro, porque la palabra dice cómo tenemos que luchar contra esas fortalezas. Voy a leer un versículo, si te parece, en 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, Dios nos ha dado armas y las armas que Dios nos ha dado es que tenemos que reconocer primero, tenemos que ver qué está pasando en mi mente. Y dice la palabra, cuando tú hayas detectado que eso no viene de Dios, tienes que cogerlo cautivo. Es decir, cuando tú coges cautivo... No dejarle lugar, como si tuvieras un guarda en la mente. Exacto. Es como si viene una policía y me lleva a mí cautiva a la cárcel. Tú coges ese pensamiento y lo llevas delante de Dios porque sabemos que la raíz de toda ansiedad es el temor. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado
un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, si Dios no me ha dado un espíritu de temor, ¿de dónde viene ese temor? Deberíamos analizar qué es lo que estoy creyendo o qué es lo que estoy pensando. Y haces muy bien, porque si me paso tiempo pensando, dándole lugar, estoy agrandando el problema, que no es que no esté, no, pero le doy un lugar, le doy unos pensamientos y todo eso al final, ¿cómo me voy a sentir? Mucho peor. Exacto, y está comprobado que una persona no puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. O tienes uno o tienes No otro. puedo pensar en temor, en angustia y estar feliz. Exacto. Entonces, si tú que nos estás viendo quieres comentar algo sobre la ansiedad, el temor, si tú has sentido ansiedad en tu vida, has sentido temor, falta de paz y sabes de lo que estamos hablando y quieres comentar o quieres que oremos por ti, te dejamos ahí la información debajo de la pantalla para que nos contactes. Y también podemos remitirte a nuestra página web Revelación Televisión bajo el logo del programa de oración y sanidad. Ahí podrás encontrar más información y más programas que Sara y yo estamos haciendo. Sí. Entonces, Sara, estamos hablando de lo importante que es detectar cuando un pensamiento erróneo viene aquí, a no nuestra darle mente, lugar. y no dar lugar. Un gran hombre de Dios dijo una vez, no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero que sí puedes evitar que hagan que hagan nido. un nido. Exactamente. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en una situación como tú viviste, Julia, y algunas personas que nos escuchen, el primero sería, una de esas armas sería controlar lo que estoy pensando, pensar y ser consecuente. Por otro lado, tomar la palabra, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Lo primero es detectarlo. Y una vez que lo detectas, por ejemplo, te sientes ansiosa porque tú sabes que hay inseguridad en tu vida, dices, inseguridad, sentimiento de inseguridad o sentimiento de rechazo, no te quiero, no traes nada bueno a mi vida, te echo fuera, no te necesito y no vienes de Dios. Y tomas un pensamiento que reemplace a ese pensamiento negativo, a esa mentira, porque lo que hace el enemigo, Sara, es que desde el principio lo vemos en la Biblia, que cuando Satanás hizo caer a Adán y Eva, cuando ellos pecaron, lo primero que hizo es traer temor a su vida. Ellos tuvieron temor. Pero el enemigo siempre viene muy sneaky, ¿no? Siempre mezcla medias verdades con un poquito de mentira para que tú te lo creas más. Es decir, cuando él viene a traernos mentira y pensamientos que traen ansiedad, él no viene como una persona de afuera. Por ejemplo, si tú vienes hacia mí y me dices, Julia, es que a ti nadie te quiere. Julia, ¿te has dado cuenta que tú no sirves para nada? Ahí una lo ve claro y se defiende. Claro, que tú me estás diciendo algo a mí, entonces yo puedo pensar lo que me dice Sara es verdad o es mentira. Pero lo que pasa es que el enemigo nos mete pensamientos en primera persona. Entonces creo que soy yo la que lo estoy pensando y ahí es más fácil caer en esos engaños. Entonces, el primer paso sería dejar de dar lugar a esos pensamientos que nos agobian, que nos estresan, que nos entristecen, en medio de una situación que es real, ¿no? Que puede ser pues, lo que estás sintiendo en cuanto a problemas, a enfermedades, a situaciones de trabajo. Entonces, el pensamiento, controlarlo. Correcto. Y el segundo, como reemplazar
con la palabra de Dios, y eso va a traer paz, porque ¿cuántas veces el Señor dice en su palabra, no temas, yo estoy contigo? Cada vez que se acercaba a los discípulos, no temas, no tengas temor, no tengas temor. Sí, porque es algo que la paz no se experimenta automáticamente porque seas cristiano. Es algo que tenemos que perseguir cada día. Entonces tenemos que tomar la palabra de Dios. Lo mismo que la ansiedad llegó a un punto donde era una fortaleza en nuestra vida y está comprobado científicamente que después de 21 días se crea en tu cerebro como un camino que, porque has estado meditando en eso más de 21 días, lo mismo vas a necesitar para quitar esa rama oscura, Ese patrón negativa, neuronal. y hacer un nuevo patrón. Y para eso necesitas, cuando a mí me dio el ataque de pánico, Sara, yo no hice nada más. En ese momento no No hice nada más reaccionas. que meterme en mi casa, coger la palabra de Dios, repetir como un loro un versículo tras otro que habla de que no tengo que temer, de que estoy segura en sus manos. Por ejemplo, Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes que soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te fortaleceré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué me lo sé, Sara? ¿Para decir qué bien me sé yo la palabra de Dios? No, porque para mí era vida, me estaba dando vida, estaba sacando la muerte. Por otro Estaba lado, sembrando la palabra, la semilla dentro de tu corazón. Y qué bueno que el Señor nos ha dejado tantas promesas en cuanto al temor. Yo soy tu pastor, nada me faltará, Amén. aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Cuántas promesas están diciendo? De alguna forma nosotros lo que tenemos que hacer es ese fundamento bueno de la palabra, traerlo a nuestra vida y que eso se haga fuerte en nosotros, la palabra. Y en vez de tomarte una medicina, que no digo que no te la tomes en un momento dado, tomar la palabra como medicina, un día tras otro, hasta que de pronto yo sentí que ya esos ataques se me habían ido, que ya tenía esperanza otra vez en mi vida, porque el Señor nos promete que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido. el mundo. De alguna manera estamos reconociendo, tomando su palabra y diciendo, tú me sacarás de aquí, tú eres mi Señor, nada me faltará, tú tienes una promesa de Padre conmigo, y es como que le estás abriendo puertas para que Dios venga y te diga, sí, te recibo, Señor, recibo tu palabra, creo en lo que has dicho, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú me sacarás de ese lugar. En lugar de enfocarme en ese problema y hacerlo grande, puedo enfocarme en lo que Dios ha dicho, que esa es la verdad, y hacer fuerte eso en nuestra vida. Y la palabra lo dice, que si nosotros pensamos como el mundo, tendremos los mismos resultados que el mundo. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría dar 4 pasos para que los que nos están oyendo y quieren salir de la ansiedad se vayan a Filipenses 4, 6 al 8. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amable, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. O sea, si desgranamos esos versículos, lo primero que tenemos que hacer es por nada estés afanoso, o sea, echa fuera ese espíritu de temor. No dejes que el espíritu de temor se quede ni un minuto en tu vida. Segundo, ora a Dios. Hay una circunstancia en tu vida que te está trayendo preocupación y temor. Ve delante de Dios, ponlo en sus manos, ruega con todo tu corazón, Señor, por favor, te ruego que tú tomes
tu lugar en esta situación, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Cuando das gracias al Señor, estás diciendo, Señor, gracias porque ya sé que tú ya lo has hecho, ya sé que tú ya me has oído, ya sé que puedo descansar en ti. Y como número 4 es renovar tu mente. Si después de orar, de clamar y de dar gracias, tú empiezas a pensar negativamente, no estás tomando lo que dice la palabra que debes hacer, que es pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo justo. Estos son unos pequeños tips, unas pequeñas herramientas que te queremos dar para que tú puedas empezar a salir de esa ansiedad y empezar un nuevo camino, el camino de la paz que Dios nos da. Eres un ejemplo de cómo Dios ha obrado en tu vida. Se puede vencer la ansiedad trayendo la palabra de Dios, la vida de Dios a tu vida, y además damos testimonio que tu vida es abundante en el Señor, una vida plena. Es un gozo, Julia. Yo quisiera añadir también que la palabra de Dios es poderosa y no la veamos solo como una palabra, porque ella hará la obra para la que se ha enviado. Amén. Jesús es el verbo hecho carne. La palabra tomó forma, Sí. ¿no? La palabra de Dios creó el mundo por la Amén. palabra. Y la palabra dice el Señor que es espíritu y es vida. O sea, si tomamos la palabra de Dios va a traer vida a esa oscuridad, a ese temor. ¿Qué te parece, Sara, que nos queda un minuto si oramos por los televidentes? Muy bien. Sí, pues gracias, Señor, te damos por este programa, gracias por esa persona que nos está viendo y que está sufriendo de ansiedad. Padre, sabemos que es tu voluntad que la paz llene nuestra mente, tu paz nos traiga consuelo. Padre, por eso yo tomo autoridad y ordeno a todo espíritu de temor que suelte a esa persona, vete de esa persona en el nombre de Jesús. Así que ahora, Amén. Tú que has estado mirando este programa, abre tu corazón a Dios. Sabes que tu Padre Celestial quiere darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Jesús vino a darnos. Así que, ¿qué puedo decirte? Recibirla. Recibirla. Así que, Sara, ¿tienes algo que decir? Bueno, estoy agradecida porque lo que estás contando es real, no es algo que te han dicho, eres fuerte en lo que dices porque lo has vivido. Te damos gracias por estar con nosotros una vez más y nos vemos en el próximo programa de oración y sanidad. Hasta la próxima, adiós.